Nadie lo creía posible. Él era la sombra misma, el fantasma del monte, el cazador definitivo que se movía sin ser visto, siempre un paso por delante de la muerte. Pero ahora era diferente. Su respiración, un jadeo ronco y desesperado, cortaba el denso aire de la noche. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban dilatados por el miedo, fijos en las figuras que lo rodeaban, figuras que no le daban tregua. Cada músculo de su cuerpo, tensado hasta el límite, vibraba con el agotamiento. Estaba herido, solo, y el cerco se cerraba implacablemente. Los aullidos de la manada enemiga, esos ecos infernales, resonaban cada vez más cerca, ahogando los latidos frenéticos de su propio corazón. Como el rey de la noche, el invencible leopardo alfa, había llegado a este punto de desesperación. ¿Acaso esta sería la última vez que vería el amanecer? Él era Quito, el rey inatingible da noite. Fantasma elegante que se movía como uma graca letal sob o manto estrelado da sabana. Sua reputacao, susurrada entre presas e predadores, era de mestre da caca, genio da invisibilidade. Ninguém movía chegar, ninguém movía partir, apenas o rastro do suceso ficaba para atrás. Quito gobernaba seu territorio como uma soberanía silenciosa, dominió onde cada árbore e cada sombra era uma extensao de sua vontade. Outros leopardos o evitaban, os chacais se curvaban ao seu poder, e até as hienas pensaban duas veces antes de invadir seus dominios. Sua forca era lendaria, sua agilidade inigualável. Incontáveis cacadas, ele se probou predador supremo, derrubando antílopes maiores que ele, evadindo con maestría as garras de leoes e escapando de armadillas mortais como uma astucia que parecía guase sobrenatural. Ele era a propia definicao de invencibilidade, ser solitario no topo da cadeia alimentar, acostumado a impor sua lei com dents, garras e inteligencia. Mas até os reis máis poderosos podem encontrar desafío que avala os alicerces de seu reinado. Até as sombras máis indomáveis podem ser forcadas a lutar sob a luz cruel. Si ya te atrapó la historia de Quito, el rey de la noche, déjanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras crónicas salvajes. Sin embargo, el reinado solitario de Quito estaba a punto de ser puesto a prueba. Una nueva fuerza había irrumpido en el territorio, un ejército incansable de la sabana, una manada de perros salvajes africanos. No eran tan grandes como los leones, ni tan sigilosos como los leopardos, pero su número y su implacable coordinación los convertían en una amenaza formidable. Se movían en grupo, cazando sin descanso, barriendo la tierra en busca de presas que Quito consideraba suyas. Al principio, Quito apenas les prestó atención. Notó sus olores, escuchó sus característicos chillidos distantes, pero los vio como una molestia temporal. Él era el depredador ápice de esa zona, ellos, meros intrusos. Estaba demasiado concentrado en sus propias cacerías, en mantener su estatus. Pero la llegada de esta manada coincidió con una sequía inusual que apretaba la sabana. Las manadas de presa se dispersaban, el alimento escaseaba, y los territorios de caza se superponían más y más. Los primeros encuentros fueron breves. Quito los evadía con su acostumbrada maestría, desapareciendo entre las rocas o ascendiendo a los árboles con una agilidad pasmosa. Pero los perros salvajes eran persistentes. Aprendieron sus patrones, estudiaron sus movimientos. La paciencia no era una virtud de ellos, la tenacidad sí. ¿Podría la astucia solitaria de Quito prevalecer contra la fuerza abrumadora y coordinada de un enemigo que nunca se rendía? La verdadera fricción no tardó en llegar. Quito, el leopardo, acostumbrado a ahuyentar a hienas solitarias o a chacales oportunistas con una simple mirada o un bufido, tuvo sus primeros encuentros directos con la manada de perros salvajes. Intentó su táctica habitual, aparecer de repente, un destello de furia y garras para dispersarlos. Pero la respuesta fue diferente. Los perros no huyeron despavoridos, se reagruparon, sus chillidos agudos y constantes llenando el aire, rodeándolo con una rapidez que lo tomó por sorpresa. Tuvo que escalar un árbol con una agilidad frenética, algo que rara vez necesitaba hacer frente a otros carnívoros. La humillación llegó con la pérdida de una presa. Quito había cazado un impala con su maestría habitual, pero antes de que pudiera arrastrarlo a un lugar seguro, la manada de perros salvajes apareció, una docena de bocas hambrientas. No hubo una pelea prolongada, hubo una abrumadora superioridad numérica. Con cada intento de defender su botín, Quito se veía rodeado, sus flancos expuestos. Frustrado y superado, tuvo que ceder su cacería, observando desde la rama de un árbol cómo su trabajo se convertía en el festín de sus nuevos adversarios. Esta no era una derrota física, sino una psicológica. La arrogancia de Quito comenzó a resquebrajarse. La matanza de presas también se volvió un desafío. Los perros salvajes,
Con su energía inagotable y su astucia colectiva, aprendieron rápidamente los patrones de Quito. Sabían dónde cazaba, cómo se movía. Empezaron a patrullar sus rutas habituales, a interceptar sus posibles presas, a empujarlo hacia las áreas más expuestas. Quito, el maestro de la emboscada solitaria, ahora se encontraba en una partida de ajedrez contra un enemigo que pensaba en grupo. ¿Podría la astucia individual de Leopardo prevalecer contra la coordinación implacable de una matanza en equipo que estaba aprendiendo sus movimientos? El error, cuando llegó, fue minúsculo, una fracción de segundo de subestimación. Quito había avistado un antílope solitario al borde de un terreno abierto, una presa fácil que no dudó en perseguir. Pero la manada de perros salvajes, con su olfato y su infatigable resistencia, ya estaba cerca. Cuando Quito intentó arrastrar su presa a la seguridad de la espesura, ya era demasiado tarde. Los chillidos agudos y coordinados de los perros resonaron por la sabana, no como un ataque caótico, sino como una señal de cerco. Decenas de perros salvajes emergieron de la maleza seca, moviéndose con una precisión militar. Quito intentó escapar, su velocidad legendaria desplegada en un sprint desesperado, pero los perros eran incansables. No solo corrían, cortaban su camino, anticipaban sus giros, y se reagrupaban con una fluidez asombrosa. Cada vez que Quito intentaba una nueva ruta, una pared de cuerpos moteados aparecía para bloquearlo. Su refugio más seguro, los árboles, también se convirtió en una trampa. Los perros se sentaban pacientemente bajo las ramas, sus ojos fijos en él, esperando. El agotamiento comenzó a pesar en los músculos del leopardo. Cada salto, cada carrera, cada intento de intimidación se volvía más lento. La claustrofobia del cerco era palpable. Quito se veía obligado a retroceder, a buscar refugio en pequeñas formaciones rocosas o arbustos densos, lugares que antes usaba para emboscar, pero ahora eran sus últimas fortalezas. Los perros salvajes, al no poder alcanzarlo, intensificaban sus aullidos, sus ladridos frenéticos, un bombardeo sonoro diseñado para romper el espíritu de su presa. El maestro de la invisibilidad, el cazador solitario, estaba ahora expuesto, visible y arrinconado. La noche se cernía, pero esta vez, la oscuridad no ofrecía refugio, solo el contorno de los ojos brillantes de sus implacables verdugos. ¿Podría Quito, el rey astuto, encontrar una última jugada en este tablero mortal, o el número y la persistencia de la manada lo llevarían a su inevitable fin? El sol empezaba a asomarse, pintando el horizonte con tonos de fuego, pero para Quito, solo había oscuridad. La esperanza de que la noche lo ocultara se desvanecía con cada rayo de luz. Con el cerco de perros salvajes cada vez más apretado, ya no había retirada posible. El rey de la noche fue obligado a hacer lo impensable, luchar de frente, solo, contra una jauría implacable. Se lanzó en un estallido de furia controlada, sus garras convertidas en cuchillas, sus dientes en dagas. Cada golpe era un intento desesperado por abrir una brecha. Consiguió herir a varios de sus atacantes, sus chillidos de dolor se sumaron a los ladridos frenéticos. Pero por cada perro que retrocedía, otros dos ocupaban su lugar. Quito sentía el calor de los cuerpos, el hedor de la manada, y la mordida punzante en su flanco, un recordatorio brutal de que no estaba ileso. En un último acto de astucia y pura desesperación, Quito fijó su mirada en el líder de la manada. No era un ataque al azar, era una jugada calculada. Con un rugido gutural y un último despliegue de su fuerza mermada, se lanzó con todo contra él, no para matarlo, sino para desorientarlo, para crear el caos momentáneo que necesitaba. El líder de los perros salvajes fue sorprendido por la ferocidad del asalto inesperado. Esa fracción de segundo de desorden fue la única oportunidad de Quito. Herido, cojeando, pero con una voluntad inquebrantable, se abrió paso a través de la confusión, buscando la salida más desesperada. Corrió. No era la carrera elegante de un cazador, sino la huida frenética de una presa. Los perros, aunque desconcertados por un momento, se recuperaron y reanudaron la persecución, sus aullidos cortando el silencio de la mañana. Cada árbol, cada roca ofrecía una ilusión de refugio, pero la manada estaba en sus talones. Los músculos de Quito ardían, sus pulmones clamaban por aire, pero la imagen de la muerte inminente lo empujaba hacia adelante, un último y brutal sprint por la supervivencia. ¿Conseguiría Quito, el depredador solitario, romper finalmente el cerco y escapar de sus perseguidores incansables? ¡Qué escena tan intensa, verdad! Si la lucha por la supervivencia de Quito te mantuvo al filo del asiento, déjanos un me gusta para seguir trayéndote historias así de impactantes. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el momento más brutal de esta persecución para ti? El sol ascendió, revelando a Quito, no como el fantasma invencible que una vez fue, sino como un rey marcado. Había logrado escapar, pero la victoria era pírrica. Cojeaba,
Sus costados exhibían profundas heridas y su melena estaba empolvada y revuelta. Encontró refugio en una cueva solitaria, lamiéndose las heridas y recuperando fuerzas lentamente, pero las cicatrices que se formarían no serían solo físicas, el asedio había dejado una marca indeleble en su espíritu. La manada de perros salvajes, exultante por haber acorralado y casi derrotado a la leyenda local, solidificó su presencia en el territorio. Se movían con una nueva audacia, sus aullidos ahora una declaración de dominio. Sin embargo, la historia de Quito, el leopardo que, a pesar de todo, se negó a morir, comenzó a circular entre las criaturas de la sabana. Las presas lo observaban con una mezcla de respeto y temor, y otros depredadores evitaban sus caminos con una cautela renovada. Quito, ahora más cauteloso, más reclusivo, seguía siendo un cazador formidable. Su reinado no había terminado, pero había evolucionado. Ya no era el maestro arrogante de la noche, sino un soberano con una sabiduría adquirida a un precio brutal. Los guardabosques, al monitorear la zona, notaron los cambios en los patrones de territorialidad, el aumento de actividad de los perros salvajes y los ocasionales avistamientos de un leopardo solitario con cicatrices inconfundibles. Esta fue la lección más dura de Quito. Hasta el depredador más astuto puede ser llevado al límite, pero es en la forma de levantarse y adaptarse donde reside el verdadero legado. En la sabana, la fuerza no solo se mide en el poder de un zarpazo, sino en la resistencia de un espíritu que se niega a ser quebrado. Esta fue otra crónica salvaje, donde la naturaleza nunca deja de sorprendernos. Si te apasionan estas historias de supervivencia y transformación, únete a nuestra manada suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Queremos saber, ¿cuál crees que fue la mayor lección que Quito aprendió en esta brutal experiencia?